Bueno, tema Switch. El tema Switch, ¡pau! Es un temardo. Temardo complicado. Vamos a hablar de lo que es la Switch, ¿no? Primero que nada, todos conocen la Nintendo Switch, ¿no? Imagino que, de hecho, algunos han tenido la Nintendo Switch en su posición, o la han visto, o la han usado. Yo tengo ahora mismo la Nintendo Switch OLED. Arranqué con la Lite, no me compré la normal. Más que nada por una cuestión de preferencias, ¿no? Hoy en día extraño la original. La verdad que le dio la Lite, la verdad que estaba muy buena, era muy portátil. Y vamos a hablar de eso, ¿sí? Yo tenía esta Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite, que era turquesa. Es la que me compré, la primera que me compré. Capaz que a día de hoy me hubiese gustado comprarme la, como se dice, la amarilla. De mi color favorito, el amarillo. Cosa que decir, vamos a hacer un repaso a toda la Switch y vamos a sacar una conclusión de cuál deberías comprarte en base a tus preferencias, tus decisiones, lo que vos crees que vas a usar más o menos, qué sé yo. Arrancamos con la Nintendo Switch Lite. O sea, la Nintendo Switch Lite es un consolón. Para hablar de la Switch Lite hay que entender de que la Switch es un formato dual, es decir, es un formato portátil como de sobremesa. Entonces la Switch puede jugarlo en la tele, como también puede jugarlo en forma portátil, ¿no? Es contarlo, tiene el dock. Seguramente ella, entiendo que hablo con gente que es conocida del ambiente. El problema está en que la Nintendo Switch normal, o cualquiera de sus versiones en realidad, ya llega a ser un poco aparatosa. Y ya llega a ser un poco costosa también. Entonces, esta Nintendo Switch Lite portátil, total, es un formato que es totalmente portátil. No hay forma en la cual se pueda usar. Seguramente con alguna modificación o un modo se puede dar imagen a la tele y demás, ¿no? Pero de base no se puede. No es la idea. La Nintendo Switch Lite es totalmente portátil y esa es la ventaja que tiene, justamente. Que al ser portátil, se puede tirar así sin más. Cabe en el bolsillo tranquilamente. Y principalmente lo bueno que tiene es que... mira qué linda que es esta. Principalmente lo bueno que tiene es que no es tan cara. Es muy barata, de hecho, la Nintendo Switch Lite. Es muy barata. Y nada, o sea... yo es algo que... soy argentino, vivo en Latinoamérica. Así que sé lo que es el peligro de sacar una consola de esta calidad, de esta tier, y en un transporte público o en la calle y que te lo roben, ¿no? Obvio, ¿no? No me pasó por suerte, pero sé lo que se sentiría y conozco el riesgo, obviamente, ¿no? No soy boludo. Entonces, digo, a ver, si me van a robar, a ver, obviamente voy a hacer una generalización de la economía, no vamos a meternos en todo porque es muy extenso, pero si me van a robar, que me roben la Switch Lite. O sea, que me roben la Switch Lite no me duele mucho. No me duele, lo mismo que me duele la Switch OLED, la Switch normal, la Switch 2. Dios libre a alguien de que le pase eso. Es una consola de juguete, básicamente. Puedes revolearla, puedes tirarla así como si nada. Si querés comprarle algo a esta consola es protector de pantalla para que no se raye más que nada, porque de resto es una pantalla muy resistente, la verdad, que se nota muy firme. Y otro problema que tienen todos los formatos de Switch realmente, son los sticks. Los sticks tienen drift. Van a tener drift. Te va a pasar, le pasó a todo el mundo, te pasará a ti. Entonces, el problema que tiene es de que en el formato de Switch normal, que seguramente ya todos conocen, que es este formato normal, el de toda la vida de la Switch, y la Switch normal tiene los Joy-Cons del costado, los joysticks, digamos, que son extraíbles, ¿no? En cambio, la Switch Lite no lo tiene, ya están juntos con la máquina. El problema es ese, de que si vos te da drift el Joy-Con, o los sticks, mejor dicho, ¿qué tenés que hacer? Que abierto la máquina. Para fortuna es igual que el robo. Lo bueno del robo, en este caso, digamos, es que si te lo roban, puedes cambiarlo fácilmente porque no es tan caro, la verdad. La Switch Lite, de hecho, en muchas ofertas, se la puedes encontrar mucho más barata en cualquier lado. O sea, en fin, es cuestión de buscar y cuestión de rebuscársela también, ¿no? Pero yo recomiendo mucho la Switch Lite. A la gente que no tiene ninguna Nintendo Switch, primeramente les recomiendo pensar para qué la va a usar. Porque este punto es muy clave para decir si comprarse la Switch Lite o no.
Si sos una persona que viaja mucho, tiene mucho viaje al trabajo, tiene mucho viaje a la universidad o a lo que sea que hagas, tienes mucho tiempo muerto, digamos, eh, o sos alguien que simplemente le gusta jugar en la cama, tranquilo, acostado, en el sillón, también acostado, sentado de forma cómoda, la Switch Lite es ideal porque no pesa nada, no se te cansa la mano, no sufrís de, como te digo, los problemas económicos, del riesgo de que te puedan robar. Es una consola ideal. Es baratísima, es totalmente portátil. El único problema que te puede dar es lo que digo, el drift, y cambiarla no es costoso porque es barata. Y por último, lo que tiene es que corre con el mínimo que cualquier Nintendo Switch, básicamente. O sea, es el mismo procesor, la misma cantidad de RAM. Es diferente la batería, tiene la misma batería, obvio. Pero un problema que también tiene esta consola, que yo me di cuenta de la Nintendo Switch Lite comparado con la que tengo yo, que es la OLED, es que no sé si esto pasa en el formato normal de la Switch, es decir, la Switch de 2017, la que salió originalmente, ¿no? Es que la Switch Lite, cuando buscas un juego abierto, sigue consumiendo batería. O sea, cuando vos desbloqueas la consola. En cambio, en la Switch OLED yo tengo, porque por ejemplo ahora el Pokémon Púrpura abierto, la tengo bloqueada y no me está consumiendo. Igual ahora está en el dock, está cargándose. Pero porque yo la dejo en el dock, hace rato no la uso. Pero, ¿se entiende lo que digo? Eso es lo malo, que sigue consumiendo la batería. Y ahí es como que pierde ese factor portabilidad, porque es como, sí, pero no, pero lo mismo. Tiene entrada USB tipo C, se carga con el mismo cargador de tu celular. Si te la llevas, por ejemplo, al trabajo, o te la llevas a la universidad, donde sea, y es un lugar donde vos cargas tu celular, o donde sea que vayas, si es un lugar donde vos cargas el celular, como digo, te llevas el mismo cargador y carga la Switch también. O sea, o usas el celular o usas la Switch, básicamente. Así que ese es mi resumen de la Switch Lite. Yo creo que es un formato totalmente portátil que es muy bueno. Como el video, like y me suscribo a la Switch Lite. Muy buena compra. Si lo piensan usar para el formato portátil, es ideal para ustedes. De formato portátil es ideal. No tiene lo justo y necesario. La pantalla de 5 pulgadas, creo que son, es muy buena para tratar de disimular los errores gráficos. Es una pantalla LCD, por cierto, pero se ven bien. Es una pantalla de LCD, no pueden esperar la maravilla, pero se ve bien. Como digo, esa es la conclusión de la Switch Lite. Ahora bien, y esta es la Nintendo Switch, la original, la de 2017, como digo. Es una consola, esta está muy buena, por cierto, está muy buena la reversión que tiene los Joy-Con extraíbles, como sabrán. Es una consola la cual surgió con la idea de la portabilidad más la dualidad con el juego en sobremesa. Tiene el dock en el cual vos lo podés poner y una vez que lo colocas en el dock, da imagen a la tele. Así de simple y sencillo, no hay más que añadir, o sea. Eso es lo bueno que tiene. Ahora bien, esta es la primera versión de la Switch. La primera versión de la Switch, lo malo que tiene es que es la primera justamente. Ya que tenemos una buena visión, esta patita es una cagada. Así nomás lo digo. No se sostiene nada, está mal ubicada, o sea, no tiene ningún sentido. La verdad que malísimo. Como consola es igual de potente que cualquiera. La verdad que es igual de potente que cualquiera. Si vos tenés la Switch Lite o la OLED, o esta misma, todas tienen la misma potencia, no cambia nada. Lo que cambia es la batería, la verdad. Esta consola tiene más batería que la Switch Lite, y más accesorios, como pueden ver, ¿no? Tiene accesorios para poder colocar el dock, obviamente, porque tiene que dar imagen a la tele. Como digo, tiene esa dualidad, esa es la idea de la Nintendo Switch como consola. Y también trae estos agarres que son para ponértelos en la pulsera y para poder, por ejemplo, jugar juegos que tienen el giroscopio activado, sensor de movimiento, etc. Y no se te vaya a la mierda como era la Wii, básicamente, para que no se te vaya a la verga el Joy-Con, ¿no? Siguiendo con eso, también tenemos el soporte para convertirlo en joystick. Es muy simple, sacas el soporte para las correas y se convierte en un joystick. Esto es totalmente incómodo, se lo voy a decir yo ahora. Eso yo sé que no tiene ningún sentido. La verdad que no es ergonómico en lo más mínimo. Es más ergonómico que tenés los dos Joy-Cons así sueltos como tal. Pero es un poco Ahora bien, voy a decir una opinión un popular seguramente. Jugar con los Joy-Con fuera, agarrados así en las manos simplemente, es una idea de gaming a futuro, y más tarde vamos a hablar de eso en otro video. ¿Por qué?
Hay mucha gente que juega acostada. Yo juego acostado, de hecho. Yo tengo justo acá, usted no lo ve, pero tengo acá al lado de mi cama. Y tengo para jugar en la Xbox, tengo la tele, el Smart TV. Y jugando acostado lo que tienes es que vos, mayormente cuando estás acostado, tenés que ponerte el joystick en el medio, ¿no? Tipo, no a esta altura obviamente, pero para que lo vean. Tipo, tenés que ponértelo hasta como bajo, ¿no? En cambio, cuando vos estás acostado y estás como destruido total y te tirás así a lo muerto, lo bueno de tener los Joy-Cons es poder tener uno en una mano, otro en otra mano y está así, abierto. Nada más. Estás acostado normal y es como estar. Voy a hacer la papada, tipo. Así a lo muerto, boludo. Puedes estar muerto tirado en la cama, tipo. Y jugar tranquilamente. Eso es lo mejor que tiene los Joy-Con abiertos. O sea, sin en formato. Sin el formato. ¿Cómo se dice? De joystick armado, ¿no? A mi parecer, esa es mi opinión, ¿no? Yo creo de que jugar con los dos Joy-Con así en la mano es cómodo. Ahora bien, sí hay un problema y es que lo malo de los Joy-Con es que el Bluetooth no es tan bueno. Al menos yo, la experiencia con la Switch OLED, la verdad es que tiene un poco de delay. Es medio enquilombado. Para mi fortuna, los juegos de la Switch suelen ser juegos de turnos, juegos que no requieren una agilidad rápida. Mayormente hay otros juegos que sí son plataformeros. De hecho, Nintendo se centra en los plataformeros bastante. Y esos juegos sí. Pero de resto, capaz yo tengo mal ubicada. La Switch puede ser que capaz que corte un poco de la conexión Bluetooth. Pero de resto, la verdad que me parece más cómodo jugar con los Joy-Con fuera que con el Joy-Con armado así en forma de joystick. Una preferencia. Tienen también, por si no lo saben, para comprar la versión, el Pro Controller de Switch. ¿Ok? El Switch tiene un control especial, que es una versión mejorada, digamos, de joystick para poder jugar de otra forma, ¿viste? Tienen acá el, como les decía, también tienen la opción de poder jugar con un control especial a la Switch 1, que es con el Pro Controller. El Pro Controller es un joystick todavía, un joystick parecido al de Xbox, de hecho. Nunca no tuve la oportunidad de probarlo, la verdad, pero no se ve mal, se ve bastante ergonómico, se ve bastante cómodo. El problema que entiendo que tiene es, no lo sé, lo digo, ¿será que tendrá drift también? Es un problema. Yo supongo que no. Supongo que hacer un Pro Controller uno esperaría de que no lo tenga. Tenés el Pro Controller de la Switch 1 y también salió para la Switch 2. El de la Switch 2 creo que es este, ¿puede ser? No lo sé, la verdad. Es diferente. Este tiene algunas funcionalidades más. Bueno, es este en realidad. Este mismo es. Este es el joystick del Pro Controller de la Switch 2. Es más de lo mismo, la verdad que no hay mucho que añadir realmente. Pero lo más importante es que el joystick de la Switch Pro Controller es más ergonómico, es más cómodo, es más joystick. La verdad que Nintendo te da la opción de formar el mando, como vimos en el video, pero no es tan cómodo, a mi parecer. De hecho, creo que es medio tosco, no es ergonómico para nada. Esto, como su nombre indica, es para gente pro, es un Pro Controller, básicamente. Así de simple. Por último, tenemos la Nintendo Switch OLED. Esta Nintendo Switch OLED es la que tengo yo, de hecho es la misma, es la blanquita también. Muchas versiones, obviamente. Y lo que tenemos con la Nintendo Switch OLED es una consola mejorada totalmente para la Nintendo Switch. Primero que nada, lo más característico que su nombre indica es la pantalla OLED, obvio. Esa pantalla OLED ahorra batería, la verdad que sí, yo lo he notado que ahorra batería. Acá tienen la comparación. La Nintendo Switch OLED tiene mucho menos marco que la Nintendo Switch normal. La Nintendo Switch normal, como pueden ver, acá tiene el marco y la OLED tiene más en la puntita. No se llega ni siquiera a apreciar. Esa es la ventaja, básicamente, que tiene la Nintendo Switch OLED. Como les comento, es la misma experiencia que la Nintendo Switch normal, pero el formato OLED, primero que es más cómodo por la pantalla más grande, se ve mejor, se gana más pulgadas, entre comillas, aunque el tamaño es prácticamente el mismo. Se gana más batería, eso sí es notorio. Pero de resto es igual a la Nintendo Switch normal. Tienes un problema con el drift de los Joy-Cons. Lo bueno, como dije antes, es que los Joy-Con puedes cambiarlos. O sea, si vos se te rompe el Joy-Con o ves que ya tiene drift y lo querés cambiar, cambias solo el Joy-Con, pero no toda la consola. No es como Nintendo Switch Lite. Ahora bien, volvemos con el tema de antes. Es una consola que ya está a un precio razonable de pensártelo y decir, ok, ¿me lo compro o no me lo compro? Ya es dudoso. La Nintendo Switch Lite creo que cualquiera se lo podrá comprar tranquilamente en cualquier momento del mes. Bueno, quizás no. Yo no. Pero lo que sí es una consola que ya es peligrosa.
por así decirlo. Entonces ahí viene el contexto. ¿Cuál deberías comprarte? Deberías comprarte la Nintendo Switch Lite, deberías comprarte la Nintendo Switch normal, la Nintendo Switch OLED. Yo creo que la conclusión con todo esto que estamos viendo es una sola. Y es que todo depende del contexto. Todo depende de tu contexto, lo que vos hagas con la consola. Todo depende de lo que vos tengas en cuenta, lo que valores más, lo que valores menos. Valorás la portabilidad, valorás el jugar en la tele, en forma de consola. Valorás el precio. Tenés en cuenta el formato LCD, el formato OLED. O sea, depende de lo que tengas en cuenta, ¿no? Hay juegos, por cierto, a tener en cuenta que no funcionan en Switch Lite. Y sí funciona en Nintendo Switch normal o OLED. ¿Por qué? Porque son juegos que requieren del giroscopio, son juegos que requieren de ciertas modalidades de la Switch normal. Si no me equivoco, uno de esos es el Just Dance. Creo que el Just Dance no funciona en la Switch Lite, pero sí funciona en la Switch OLED. Así que bueno, esos son juegos que, como digo, tienen en cuenta ciertas cosas que no en todas las versiones de Switch se pueden jugar. Así que bueno, yo creo que la conclusión de la Switch es, en la primera oleada de Switch, es tu contexto. En especial porque todas tienen la misma potencia. Y ahora vamos a entrar con la potencia, porque vamos a entrar a la Switch 2. La Nintendo Switch 2, por otro lado, tenemos que es una consola más de tipo seria. Es más seria, es menos juguete. Es menos drástico el decir, ok, esto es un regalo para niños, esto es una consola para niños. Ahora sí, el contenido de Nintendo no cambió, sigue siendo para adultos, o sea, para niños, sigue siendo un contenido infantil, el cual ya está con ports de contenido adulto como el Cyberpunk o otros juegos que ya había antes, como por ejemplo The Witcher en la Switch original. Ya tenía esa idea en Nintendo. ¿Qué tenemos con la Switch 2? La Switch 2 es una consola que es no una evolución total de la Switch normal, original, ¿no? Pero sí es una versión Pro, digamos, Pro XL, por así decirlo, como había antes de las consolas anteriores. Esto es la Switch 2, básicamente. Tenemos un formato más grande, es la consola más grande. Tenemos ciertos marcos que yo entiendo que en una versión OLED de la consola van a ser reducidos, si es que sale. De vuelta, mismo formato. Joy-Con extraíbles, en este caso de tipo magnético. Los Joy-Con de la Switch 1 son de tipo correa, o sea, son encastre. Se encastran y queda. En este caso son de tipo magnético, funcionan con imanes. Por ese motivo, lamentablemente no tiene un efecto Hall o un efecto de magnético los joysticks, los sticks, para no sufrir drift. La verdad que sí sufren drift. Seguramente tienen un refuerzo en cuanto a eso, porque fue un problema totalmente notorio de la primera Switch, el tema del drift. Pero en la Switch 2, en teoría, seguiría presente. En teoría. Acá podemos comparar, por ejemplo, en el video de nuestro amigo Extraction, en la comparación con la Zamba Switch. Esto es algo muy importante. Esta es la Switch OLED, para que tengan en cuenta. Primero que nada, el tamaño es más grande. La Nintendo Switch 2, si no me equivoco, tiene casi 8 pulgadas. La Nintendo Switch OLED tiene 7 pulgadas. Lo cambiante es la patita. Esta patita tiene más posturas, más formas de estar estable, es más fuerte y es muy buena, la verdad, la patita de la Switch 2. A comparación de la Switch OLED no es tan buena, pero a comparación de la Switch 1 es un cambio increíble. Y la Switch Lite no tiene patita. Como se recordarán seguramente, la Switch normal, la Switch original, tiene una patita de este lado, solamente era como un soronguito y nada más. Recordamos que la Switch normal tiene esta patita de este tipo en castra, así, es una estupidez, es algo que no se sostiene para nada, la verdad. Es muy mala, no tiene fuerza, se cae, o sea, la verdad que no es para nada bueno. Es un soporte que no tiene mucho sentido. Pero ya llegando a este modelo, que es el Switch 2 y Switch OLED, que ambos tienen una pata muy firme. ¿Mi opinión? O sea, habiendo visto ambas, la de la Switch OLED me gusta más, se nota más fuerte, pero la Switch Lite, la Switch 2, perdón, no es débil para nada, se la banca totalmente. Es un soporte muy fuerte y bastante útil, de hecho. Así que tiene mucha utilidad por ese estilo. Pero como digo, ¿qué ganamos con la Switch 2? La Switch 2 lo que ganamos es potencia. Es algo muy interesante porque ahora mismo con la Switch 2 tenemos utilidades nuevas, tenemos funciones nuevas a nivel de hardware, a nivel de software también. Tenemos
muchas funciones que tienen que ver con el rescalado, con cómo se ejecutan los videojuegos. Mario Kart World es un juego nuevo para el Switch 2 y este Switch 2 también cuenta con un tipo mouse. El Joy-Con de ese lado se convierte en un mouse gracias a un soporte. Está adaptado totalmente, viene con un soporte para convertirlo en un mouse más ergonómico. Pero, ¿qué ganamos con la Switch 2? Rendimiento, se mejora en el juego de Switch 1 a nivel de técnico, estoy hablando. No estoy hablando del nivel corporativo. Ahora hablamos con cómo funciona Nintendo como empresa, ¿no? Pero a nivel técnico ganamos rendimiento, ganamos fluidez, ganamos que se pueden ejecutar juegos más potentes. Cyberpunk, en un futuro Elden Ring. Ya están llegando juegos que van a ser potentes, juegos exclusivos de Switch 2. Switch 2 es la consola actual, la generación anterior de Switch es la que, nunca mejor dicho, es la generación anterior, o sea, va a quedar poco a poco abandonada. Pero obviamente se plantea esta pregunta de qué Switch elegir, porque al aparecer una Switch 2 es que podemos tener descuento, podemos tener un poco más de opciones en cuanto a la compra de las consolas anteriores. La gente va a estar vendiendo la Switch original para comprarse la 2 probablemente, y vos, si no tuviste ninguna, tenés que elegir. Ahora bien, si antes el planteo venía por un lado de que dependía del contexto, ahora no depende del contexto en cuanto a las Switch 2, cuando las Switch 2 entran en la ecuación. Lo que depende es la potencia, realmente. ¿Querés jugar los juegos más fluidos? ¿Querés jugar a 4K en la modo dock y a 1080p en el modo portátil? ¿Querés tener una ventaja en la fluidez de tus juegos? ¿Querés tener una mejora en los juegos que ya tenías anteriormente? Switch 2 es tu consola, en ese caso. Es tu consola a elegir. Pero tu prioridad es la portabilidad, llevar la Switch a todos lados, puedes llevar tu catálogo de videojuegos que no incluyen alguna cosa extraña como tener que moverte con el Joy-Con o tener que verte en imágenes y demás. Lo tuyo es jugar juegos RPG, juegos plataformeros de aventura, juegos de carreras, etc. Tu consola es la Switch Lite, de hecho. Yo creo que la Switch Lite es una muy buena compra que, como dije, como alguien que viene de Latinoamérica tiene en cuenta el hecho de la criminalidad en el contexto de cuánto cuesta la consola y demás. Esta consola es accesible de precio, es una consola accesible de poder conseguir, sigue en la venta, sigue estando en el mercado, hay que aprovecharla ahora hasta que desaparezca, lamentablemente. Y es una consola de que entra en cualquier mochila, en cualquier cartera, en cualquier bolsillo, de hecho, y que principalmente, como digo, es una consola a la cual puedes tratar como un juguete. Yo cuando la tenía la revolvía en la mochila, era como, quédate ahí. Quédate ahí, cuando te use te usaré. No la usaba con funda, no la usaba con protector ni nada. Ahora bien, llegando al Nintendo Switch normal o al Nintendo Switch OLED, ya llegamos a otro contexto. Requieren de una funda, son consolas más caras, son consolas que no te van a dar muchas ganas de sacarla en el espacio público, porque es como... Yo saqué la Rogue Ally en un tren y me caí vivo. Dije, la puta madre, no la hago nunca más. No quiero pensar lo que sentiría con, aunque sé que el precio es menor, con la Switch 2, por ejemplo, ¿no? En este caso, la OLED, la Switch normal y la Lite tienen el mismo rendimiento, pero cambiamos la portabilidad. Son consolas híbridas. La Nintendo Switch es justamente el concepto de Switch, de cambio, de poder cambiar del el dock al portátil, de portátil al dock. Ese es el concepto, cambiar. Pero la tradición de Nintendo, ¿cuál es? Jugar con consolas portátiles. La Nintendo DS, la Nintendo 3DS, la Nintendo 2DS, la Nintendo 3DS XL, etc., ¿no? Nintendo es la reina de consolas portátiles, juegos muy buenos, con gráficos no tan exigentes, pero que a cambio ganas esa oportunidad de poder usarlo en cualquier lado. ¿Se entiende? Plataformas como la Game Boy Advance, la Game Boy Color, etc., ¿no? Son consolas que ganan por este formato de la portabilidad. La Switch Lite no es contraria. Si Nintendo no hubiese sacado ninguna de todas esas consolas, y yo digo que si tuviese que haber sido su legado de siempre, hubiese sacado la Switch Lite. Pero se arriesgó y sacó la Switch normal, y bueno, a futuro la Switch OLED. Ahora bien, ¿no tenés ninguna? ¿Qué te recomiendo yo comprar? Si no tenés ninguna, mi recomendación, excluyendo el contexto como dije, es que te compres la Switch 2. Cortísimo.
La Switch 2 es la actual, la generación actual, van a salir juegos a futuro de la Switch 2. Tenés potencia, tenés el formato híbrido de dock con portátil. Es lo ideal si no tenés ninguna, obviamente, es otro precio. Ahora bien, si tu contexto te pesa mucho, quizás deberías pensar de comprarte una Switch Lite. Porque por la potencia que puedes tener, o como dije, el contexto en el cual te estás manejando, quizás la Switch Lite es más cómoda. Yo tengo la Switch OLED. No me compré la Switch 2 al tener la OLED. Si vos ya tenés una Switch, ya tenés alguna de estas de abajo y te querés cambiar a la 2, por ejemplo, vamos a hacer una escala. Si tenés la Switch Lite y que te comprar alguna, cualquiera puedes comprarte y está bien. No te puedo obligar a ninguna. No te puedo decir ni la Switch, ni la OLED, ni la 2. Cualquiera está bien de las tres. Mi opinión sería que mejor te compres la 2, obviamente, ¿no? Porque sería el salto más grande. Ahora bien, vos tenés la Switch normal y querés comprarte alguna de las demás. Por contexto, la Switch Lite. Por una mejora mínima, la Switch OLED. Pero yo creo que la Switch 2 no es una compra que se justifique teniendo la Switch original o la OLED. Y con la LED pasa lo mismo. Si querés, si te pesa tu contexto, te comprarías la Lite. Si te pesa la potencia, te comprarías la Switch 2. Pero yo no me la compraría, la verdad. Yo no compraría la Switch 2. Todavía no es mi momento de comprármela porque siento que necesita pulirse un poco más. Siento que en un futuro va a salir una Switch 2 OLED. Así que, a mi parecer, eso es lo que va a pasar. Siento de que va a haber un salto en el gaming en ese sentido, que por ahora no es obligatorio darlo. La Switch 2, la verdad que se considera, a mi parecer, una Switch normal Pro XL. Nada más que eso. Así que bueno, me estoy cagando, voy al baño. Cerramos con la conclusión. Básicamente, bajiste. Como dije, el contexto es lo que más pesa en cuanto a las consolas de la Switch, a mi parecer. Creo que la potencia no es justificada todavía teniendo una Switch de esta línea, de las originales a la Switch 2. La potencia yo creo que no se justifica aún. La Switch 2 cuenta con el DLC, se puede jugar juegos más actuales, Resident Evil Requiem, Mario Kart World, obviamente exclusivos de Switch 2, juegos de Pokémon, juegos de Zelda que seguramente en un futuro saldrán, Cyberpunk, etc, ¿no? Pero, a pesar de eso, yo creo que, como dije, el contexto es lo que más pesa. Creo que el contexto es lo que la mayor importancia tiene y lo que más seriedad tiene realmente. ¿Sos una persona que valora lo portátil? Switch Lite. ¿Sos una persona que valora esa forma híbrida? Cualquiera de estas dos Switch viene bien. Yo prefiero LED por una cuestión de pantalla, una cuestión de batería, que para mí la batería es muy importante, de hecho, porque así puedo conseguir llevarme la Switch a cualquier lado y no preocupo por la batería y ya está. Pero si sos una persona que no tiene ninguna, la Switch 2 es una buena opción para comprar. No tengo ninguna. Esa es mi conclusión, la verdad. Creo que está bastante bien planteado de esta forma. No hay más justificación más que esa. Lo último que quiero decir es el tema del contexto. Gente, entiendan de que Nintendo es una empresa que es como el Apple de los videojuegos, básicamente. Vende la consola muy barata, a lo que es la consola, pero te van a ganar y te van a coger vivo con el precio de los juegos. Mario Kart World está a $90. Hay juegos de Switch que son de 2007 de salida, como el Zelda Breath of the Wild, que están $60 a día de hoy. Todavía no hay descuentos, etc. Son juegazos, sí, lo son, pero basta. O sea, ya son juegos que están pasados de época, están pasados de lo que cuando salieron, de lo que son, básicamente. Son juegos los cuales no tienen sentido que estén tan caros a día de hoy, porque su mucho pasó, ya son conocidos, no son novedad. Son juegos que se pueden experimentar bien, pero son juegos en la mayoría que son juegos de modo historia. De hecho, ya me dirás vos qué puedes hacer en un futuro en el Zelda Breath of the Wild cuando te lo pases completamente. Entonces, yo la verdad que nunca me lo pasé, la verdad, pero si me paso el modo historia y llego al late game y al late game y al post game, digo, bueno, me devuelve mi plata porque la verdad que ya está, ya lo jugué y ya está. Es como, en Nintendo, como digo, a nivel de empresa es una empresa que te va a requerir mucho gasto, así que tengan en cuenta eso. Las consolas van a ser baratísimas, la gran mayoría, de hecho todas son baratas a comparación de la competencia, que Switch como tal no tiene competencia a nivel portátil. Sí, hay PCs consolidados y demás, pero Switch como tal no tiene competencia como tal. No está jugando en la liga de las consolas de sobremesa, juega en la liga de las consolas portátiles. Por eso la Switch
Dos, es un formato bastante innovador en cuanto a la potencia de, hey, puedo tener la portabilidad, jugar juegos a 1080p de forma portátil y a 4K en el modo de sobremesa. Es como, en el modo dock es increíble. Estamos ya casi rozando el tener, como se dice, una Xbox, una PlayStation 5 portátil. O sea, que obviamente la PlayStation 5 Portal no es una PlayStation 5 portátil, entendamos eso, ¿sí? De resto, Nintendo te va a exigir, Nintendo te va a costar caro, Nintendo te va a pedir que pagues $10 para beneficiar a un videojuego en Switch 2 y mejorar sus gráficos y el rendimiento en su versión de Switch 2. Así que creo yo de que ese contexto empresarial también es importante, pero al final lo que importa es tus necesidades. Y si tus necesidades vienen por un modelo en el cual vos priorizás portabilidad o priorizás gráficos o priorizás un equilibrio entre ambas, es tu decisión. Mi opinión, si no tenés ninguna, es mi opinión esto. Y van a funar por esto porque yo tengo la Switch Lite, digo la Switch OLED. Pero mi opinión es comprarse el Switch Lite, de hecho. Yo creo que la Switch Lite a día de hoy puede romperla mucho. Puede ser una consola que continúa el legado de Nintendo, es una consola portátil, un formato muy cómodo, no pesa nada, es totalmente... no es ergonómica, pero es, a mi parecer es un poco más ergonómica que las demás. Porque al ser todo un modelo junto, no lidias con esa flojera que tiene de los Joy-Cons en ese costado, por ejemplo, que a veces los Joy-Con, agarras el Joy-Con y tambalea un poco la consola, es como, parece que se va a salir a la mierda, te juro. Por eso digo yo de que para mí la Switch Lite es una consola que la puede romper tranquilamente a día de hoy. Es una consola cómoda, portátil, la puedes llevar a cualquier lado, la batería dura lo que dura, pero si sos cuidadoso con ella. Lo único malo es que, en mi experiencia, fue tener que cerrar los juegos. Yo en la Switch Lite lo que hacía era cerrar los juegos y cuando los quería jugar lo abría de vuelta. Bueno, porque si no lo dejaba abierto de fondo y me consumía batería. Eso es lo que a mí me molestaba, ¿no? Pero nada, o sea, creo yo de que lo ideal en la elección es, como digo, que analices tu contexto, tu billetera obviamente, y para qué vas a usar la consola. Yo creo que la Switch Lite es la mejor opción a día de hoy en cuanto un equilibrio entre todo. Tenés la portabilidad que ninguna tiene, porque ninguna tiene la portabilidad de la Switch Lite, ya de eso guardamos una base. Tenés la potencia de la Switch normal, suficiente, es lo mismo que vas a tener, no vas a ganar potencia a comprarte la Switch Lite o digo la Switch normal o la OLED. Es caso diferente de la Switch 2, obviamente, ¿no? La Switch 2 sí es más potente y se nota. Puedes jugar igual juegos con el cartucho, puedes jugar, agregarlo del GTC para expandir la memoria, o sea, creo yo que la Switch Lite es una consola muy útil, muy versátil. Y de que a riesgo de haber perdido ese formato de sobremesa que tiene el concepto de Switch normal, es algo que yo creo de que, excluyendo la Switch 2, que ya está rozando un nivel de gaming de sobremesa, las otras no lo alcanzan para nada. No se alcanza esa comodidad de jugar en la sobremesa. Los Joy-Con o el Pro Controller no están optimizados para jugar en sobremesa. El Pro Controller es más ergonómico, sí, obvio que sí, no digo que no. Está optimizado en ese sentido, sí. Pero a nivel de Bluetooth, a nivel de inputs, a nivel de lo que es el concepto de sobremesa, no está totalmente optimizado como puede ser una Xbox, una PlayStation 5. Para esos niveles, mejor comprarse esas consolas que son priorizadas para sobremesa, que son ideales para sobremesa. Así que, opinión de un servidor: Switch Lite Enjoyer. Hasta lo que se pueda, ¿no? Porque también tiene sus cositas. Pero sí, Switch Lite Enjoyer. Y nada, o sea, a mi parecer la Switch Lite es la consola a elegir, si no tenés ninguna. Por mis opiniones y postura en cuanto a lo que es Nintendo y demás, ¿no? Pero de resto, la Switch 2 es buena opción, la OLED es buena opción, la Switch normal es buena opción y la Lite también es buena opción. Cualquiera de las cuatro son buenas opciones, la verdad. No hay nada escrito y al final vas a decir vos, vas a decidir en base a tu contexto, en base a tus necesidades y en base a lo que vos digas, ok, tengo ganas de
jugar juegos más pesados, tengo ganas de llevar la consola a todos lados, tengo ganas de poder continuar mi partida cuando yo quiera, sin preocuparme por la batería, soy yo OLED en ese caso, etcétera, ¿no? Todo depende de vos. Pero, indiferente de tu decisión, yo creo que una forma subjetiva de ver las cosas es decir que la Switch Lite es la que más potencia, entre comillas, de potencial tiene de las 4. Creo que eso es bastante objetivo. Me olvidé mencionar que todos los formatos de Switch, a excepción de la Lite, al traer 2 Joy-Cons equivalen a 2 joysticks. Gracias Nintendo por tanto, perdón por tan poco. Porfa bájame los precios de los juegos de 2017, un saludo.